Bueno, pues vamos a ver el tema 5, percepción del movimiento. Bien, cuando hablamos de percepción del movimiento, ¿no? Bueno, pues es información que nos dan nuestros ojos a nuestro cerebro sobre la dirección y velocidad de la dirección de los objetos. Vale, dentro del contexto, del medio ambiente. Como siempre ya sabéis que nosotros, por ejemplo, cuando vamos andando no nos vamos chocando, ¿no? Bueno, porque hay muchas áreas neurológicas implicadas y una de ellas, como veremos en el tema 4 y el 5, bueno, pues es, en primer lugar, bueno, pues cómo se plasma lo que es la imagen, bueno, en nuestra retina, cómo la vemos, y después el lóbulo occipital, bueno, pues cómo la lee, pero además también hay otras áreas neurológicas implicadas, sobre todo, bueno, pues es en la velocidad, ¿no? Y también en la dirección de los objetos dentro de nuestro campo visual. Entonces, percibir el movimiento de los objetos es muy importante, además a nivel, bueno, filogenético, ontogenético, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que nos salva de bastantes, como entenderéis, de bastantes peligros. Sí que es verdad, y como veremos a lo largo de la asignatura, que a veces el ojo nos engaña, que era un poco lo que estábamos hablando antes de grabar. Entonces, sobre todo, podemos resumir que el ojo nos engaña porque dependiendo un poco del contexto o del fondo donde miremos, a veces vemos unas cosas y a veces vemos otras. ¿Os acordáis también el primer tema que estábamos hablando? Cómo llegamos a entender, ¿vale?, la escena que nosotros visualizamos con los ojos. ¿Os acordáis que depende un poquito de los autores? Bueno, pues algunos dicen, ¿no?, que es una imagen, bueno, pues bidimensional, después otra 2D, después 3D, bla, bla, bla. Bien, aquí lo que vamos a tratar de explicar es cómo somos capaces de ver en el tema 4 lo que es lo que es la tridimensión, pero en el tema 5 vamos a centrarnos sobre todo en lo que es el movimiento, ¿vale? Esto a modo de introducción de la importancia que tiene el movimiento dentro de la percepción visual, dentro de la supervivencia, sobre todo, bueno, pues humana. Bien, existe un movimiento real, que es el movimiento real de los objetos, pero que a veces, repito, creemos a veces que es un movimiento real, pero no es real, porque a veces hay otro objeto que se mueve al lado y creemos que se mueven los dos, ¿vale?, etcétera. Es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, para ello, para tratar de evaluar cómo detectamos el movimiento, bueno, pues han utilizado diferentes metodologías, y una de ellas, bueno, pues son los umbrales de detección de movimiento. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, como acabamos de decir, bueno, pues cómo es el desplazamiento del objeto y a la vez, ¿vale?, si sube, si baja, si se va a la derecha o a la izquierda, y la velocidad, ¿sí o no?, que también afecta, por tanto, a la percepción visual de los objetos. Bien, aquí comenzaban los estudios, sobre todo con Auber, que tenéis la figura 5.1. Si queréis podemos ir viendo. Pero bueno, lo que viene a decir, que es un poco lo que os comentaba antes, la base de todo. Cuando existe un marco de referencia, ¿sí?, bueno, pues aumenta el umbral de detección. Entonces, mi pregunta que os hago, digo para que quede claro esto del umbral. Cuando aumenta un umbral de detección. ¿Cuándo aumenta un umbral de detección? Diría que cuando más cerca estamos. Estamos refiriéndonos también a la velocidad. Al movimiento. Sí, a la velocidad, pues cuando más lento. Claro, si os habéis leído aquí el tema, ¿no? Exacto, cuando menos distracción hay en torno, ¿qué pasa? El umbral. ¿Y eso qué significa? Que prestamos más atención a ello, ¿no? Porque cuanta más atención. A ver, tenéis nuestro amigo el Albert, ¿vale? Bueno, pues utilizó aquí otro puesto, puntos de líneas luminosos que se desplazan horizontalmente, bueno, velocidad constante, etcétera, ¿no? Bueno, no os he puesto aquí todo el estudio, pero bueno, porque lo tenéis ahí. Entonces es lo que os decía, cuando se elimina el marco de referencia y el punto se desplaza sobre un fondo oscuro, aumenta el umbral de detección. Vale. Un umbral de detección, cuanto más largo es un umbral de detección, ¿qué significa? Que más tardamos, ¿sí o no? Más difícil. Cuando el umbral de detección es corto es... Por tanto, cuando se elimina un marco de referencia, aquí lo quiere decir, si por ejemplo aquí si esta línea horizontal está en movimiento, esta la vamos a ver más lenta que esta. ¿Entendéis?
Eso es lo que significa, ¿vale? El umbral aumenta porque tenemos más puntos de referencia. Cuando eliminamos un marco de referencia, vemos las cosas más lentas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues es un poquito lo que vamos a ver lo que vamos a explicar hoy. ¿Se entiende, no? Si veis así, imaginaros. El problema de este libro, pues pone fotos, pero claro, tendría que ser en movimiento. Entonces nos entendería, bueno, pues mucho mejor. Bien, por tanto, también tenemos que tener en cuenta otro aspecto, que os he puesto aquí unas fotos para que se entienda mejor. Bien, tenemos umbrales de referencia absoluto y umbrales de referencia relativo. Os he puesto aquí la definición, que no está bien clara en el libro. Se considera que un sistema de referencia es absoluto cuando está fijo. Ejemplo, la luna. Otro ejemplo, cuando miramos hacia un tren cuando se mueve, la figura número A. Cuando nos fijamos, por ejemplo, si nos fijáramos en el tren fijo, ¿sí? Veríamos que se mueve lo de atrás. Y si nos fijamos en lo de atrás, Bueno, pues el tren que se mueve. el tren que se mueve. Por tanto, hay dos formas de ver, para que nos entendamos. Tenemos la referencia absoluta, que es cuando nos fijamos en algún punto que está fijo y lo demás se mueve, ¿sí? Y el referencia relativo cuando nos fijamos en el que se mueve, no el que está fijo. ¿Entendemos la diferencia? Por tanto, sí que es difícil ver, por ejemplo, la luna moverse, porque después veremos que para entender que algo se mueve, primero tenemos que ver dirección y después velocidad de movimiento. La luna, con respecto a nosotros, mueve tan lenta que no diferenciamos que se mueva. Sino... Entonces entendemos, ¿no? Depende de cómo lo miremos. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando estamos sentados en un tren y sale de la vía el tren de al lado, creemos que nos movemos nosotros. En cambio, si miramos al fijo, al absoluto, al árbol de ahí al lado que no está moviéndose, ¿qué pasa? Sí que somos conscientes de que se mueve el tren. ¿Entendemos? Absoluto o relativo. Vale, bueno. Bien, por tanto, el sistema visual es más sensible, por tanto, al movimiento relativo que al movimiento absoluto. ¿Vale? Detectamos más fácilmente, por tanto, el movimiento relativo. Es decir, cuando nos fijamos en un objeto que está en relativo. No. Relativo movimiento. Vale. ¿Qué pasa? Que esto no nos da tiempo a darnos cuenta, ¿vale? Porque el procesamiento neurológico es bastante complicado cuando la exposición del estímulo es muy corta, ¿vale? Menos de 4 segundos. Es decir, si por ejemplo el tren de al lado estamos 4 segundos, no somos capaces de procesarlo. Por tanto, bueno, sí que se produce esto de absoluto relativo, lo del tren, el ejemplo, bueno, pues cuando estamos mirando más de 16 segundos, ¿vale? Que a veces nos parece que no, pero ya se está moviendo, lo que pasa es que nosotros nos empezamos a dar cuenta a los 16. Vale. Bien, esto es súper importante porque a nivel de lo que es la percepción visual en primera instancia, el movimiento relativo lo capta sobre todo en ese sentido la fobia. La fobia ya sabéis que es un área de la retina. ¿Vale? Por tanto, os he puesto aquí. Pero cuando nos fijamos en lo que es la referencia, en este caso del movimiento absoluto, ¿vale? Ya no es la fobia, ¿no? Es la zona de alrededor de la fobia, que se llama parafobia, ¿vale? O periferia visual, que es lo mismo. Por tanto, lo que nos tiene que quedar claro de esto es que la fobia tiene muchísima mayor sensibilidad, ¿vale? A lo que es el movimiento relativo. Y somos capaces de detectar con mayor precisión un movimiento dentro del ámbito relativo más que absoluto porque llega a la fobia. Después veremos de la fobia a dónde va. Por tanto, el umbral de detección del movimiento aumenta y, en consecuencia, la sensibilidad decrece. ¿Entendemos esta frase? Aumenta el umbral de detección, más lento. En consecuencia, la sensibilidad decrece. ¿Por qué? A medida que la imagen del movimiento se desplaza hacia la periferia. ¿Sí? Y el umbral de detección es mayor en la periferia que en la fobia. La zona retiniana. Bueno, la fobia es la zona retiniana más importante para la detección de movimiento. Bien, por tanto, movimiento relativo muchísimo más sensible y está en la fobia. Vale, movimiento absoluto, mayor umbral de detección porque tardamos más, menor sensibilidad, para fobia. ¿Sí?
Vamos, que la fobia es la jefa del movimiento. Bien. Bien, después tenéis aquí la paradoja, que es un poco de Auber, que es lo que explicaba aquí, os viene aquí un poco el ejemplo, que sí que es verdad que el problema es que de la fijación de la fobia a la parafobia, claro, a veces es que está ahí en un punto, si sabes cómo es el ojo humano, que está justo ahí al ras, ¿no? Entonces a veces pasa todo lo contrario, que hay una infravaloración de la velocidad, porque es ese momento donde la imagen se capta entre la parafobia y fobia. Entonces en ese momento sí que es paradójico, ¿vale? Por tanto, existe una infravaloración de la velocidad, lo vemos más lento de lo que realmente es. Vale, no son paradojas, son cosas a nivel neurológico, si veis un poco, sabéis cómo es el ojo, dónde está la fobia, todo esto. ¿Sí? Pues eso. A ver, el sistema visual, en este caso la percepción visual de movimiento es bastante bruta, que nos parece que es muy buena, como mucha precisión, pero es luego que no. Bien, lo que os comentaba, entonces también existen ilusiones de movimientos, que las ilusiones, ¿sabéis? Nos expliqué algún día, ya habéis estudiado psicopatología y todo esto. No. Bien, tenemos, bueno, no viene mucho al caso, pero para entender, tenemos una alucinación y una ilusión, ¿sí? Una persona, por ejemplo, con un componente psicótico tiene alucinaciones. Alucinaciones es que tú ves algo que no existe. En cambio, una ilusión es algo que existe, ¿vale? Pero tú le das otra forma o, bueno, pues digamos que cambias las cualidades sensoriales de ese estímulo, pero existe. Por tanto, aquí lo que vamos a hablar es de ilusiones de movimiento, objetos que en principio no se mueven y creemos que se mueven. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues depende un poco de diferentes efectos que son los que vamos a ver, los posefectos, el autocinético, el inducido y el aparente. ¿Vale? Por tanto, las ilusiones de movimiento son diferentes movimientos que percibimos en ausencia de desplazamiento de un objeto. Es como la canción de no es amor, es una ilusión. Pues tal cual, que vemos lo que no hay. Bueno, lo que no hay no sé, ya me entendí. Bien, pues efectos del movimiento. Yo os recomiendo, claro, el libro no os viene fotos, pero si buscáis en internet, bueno, pues os vienen vídeos, que es mucho más interesante, ¿no? Y si podéis practicar, bueno, pues, una cascada por aquí cerca, no sé dónde la hay. Pero bueno, seguro que os ha pasado alguna vez. ¿Qué son los post-efectos o posefectos del movimiento? Bueno, pues estos efectos se producen tras la observación prolongada de un movimiento continuo, algo que es continuo, que se está en movimiento y es constante, en que la dirección del movimiento percibido inicialmente cambia y después se cambia al revés, al otro sentido. ¿Vale? Ejemplos de la cascada. Esto después es un poco lo que os he explicado. Daros cuenta que estamos mirando, por ejemplo, en este caso nos fijamos en una piedra de una cascada, ¿vale? Aunque nos estemos fijando en una piedra, el sistema visual es capaz de detectar que el agua cae, ¿sí o no? Esos detectores, lo que hemos dicho, esas neuronas especializadas en esa dirección, se habitúan, se sensibilizan, de tal forma que si nosotros cambiamos el punto de atención a otra roca a la derecha, entrarían, ¿vale?, las otras neuronas de detección del movimiento contrario, y entonces habrá unos milisegundos que veremos la cascada que sube en vez de que baja. ¿Vale? Es un poco lo que os quiero decir, que vemos objetos, bueno, aparte de ilusiones de movimiento a objetos que se desplazan y que no se tienen que desplazar, vemos también cambios de dirección de objetos que realmente no existen, pero es a nivel neurológico, ¿no? Es un poco lo que pasa, que veremos después. Por tanto, ¿cuáles son los posefectos de movimiento? La ilusión de cascada, el posefecto de la espiral, que no sé si lo puse aquí. No, pensé que se había puesto. El posefecto de la espiral o ilusión de la espiral de Plató, que es que, por ejemplo, vemos una peonza, vemos cómo gira, chun, 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 y fijamos la vista en otro lado y nos queda esa imagen reptiliana de que gira al revés. ¿Vale? Como con una luz, por ejemplo, cuando vemos una luz que todos que claro, que te queda ahí la huella, te queda la huella, entonces claro, la huella en este caso te gira al revés. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque esas neuronas están estimuladas, las que van, imagínate, a la derecha, giramos y digamos que entran las otras y dicen, uy, para, esto no va bien. Pero esos milisegundos de retardo cuando lo vemos un poco al revés. ¿Vale? Es un poco lo que quiero comentar. ¿Veis que son similares? Bueno, pues todos los posefectos. Después tenemos posefecto el movimiento paradójico. Bueno, pues algo similar cuando vemos
sería parecido un poco al de la cascada. Cuando vemos, os ponen el ejemplo de cuando acaba una película y nos ponen los créditos, vale, si miramos un punto fijo de la pantalla, vemos los créditos que suben. Vale, empiezan a bajar, miramos así y se nos van un poco para arriba. Vale. Lo que os comentaba, ¿no? La explicación más aceptada, en principio, por todos los estudios que se ha hecho en conejos, monos, etcétera, ¿vale? En humanos se ha hecho poco, todavía está un poco la cosa verde, se debe a esa adaptación de los detectores de movimiento, ¿no? Que van en sintonía, ¿sí o no? Van en sintonía, veremos después cómo se estructuran columnas, en direcciones, etcétera. Entonces van sintonizados esos detectores, imaginaos, hacia la derecha, entonces cortas, ¿no?, esa estimulación y luego posteriormente van hacia la izquierda. Por tanto, cuando existe una estimulación de esos movimientos sintonizados, ¿vale?, esos detectores, cuando posteriormente se fija la vista en otro objeto, se activan los detectores de otras direcciones de movimiento, dando la impresión que se produce un movimiento de dirección contraria. Vale. Pero es que yo pensé que se había puesto fotos. No sé. Mira fotos. Vale. Voy a subir la otra presentación y ya está. Bien, movimiento autocinético. Auto, que es el propio objeto, ¿no? Cinético, que se mueve. Por tanto, el movimiento autocinético es el movimiento que se produce en ausencia total de desplazamiento, en este caso, del objeto. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, en este caso yo creo que tenéis aquí, ¿no? En 5.2. No nos viene un ejemplo. Bueno, pues es cuando percibimos, ¿no?, el desplazamiento, en este caso de un objeto lento y continuo en un punto luminoso estacionado, cuando se observa en total oscuridad. Es decir, aquí apagamos las luces y si fijamos ahí una luz, lejos, ¿vale?, llega un momento que se mueve, ¿sí o no? ¿Esto qué pasa? Ellos ponen ahí, sobre todo, bueno, como otros pues, efectos, sobre todo pues, en casos de fatiga, etcétera. Cuando existe luminosidad, sí que no se mueve porque, bueno, pues porque somos capaces de ver que es inmóvil. Pero en la oscuridad, por ausencia de un marco de referencia, al final, vale, movimiento autocinético. Creemos que ese punto luminoso se mueve. Os habrá pasado alguna vez. Que parece que haces así, ¿no? Que siempre hacemos así, ¿no? Como si no fuéramos como si lleváramos gafas, ¿no? Que hacemos así para acomodar ahí el cristalino. Bien, por tanto, la ilusión no se produce cuando se observa bajo condiciones que permiten, ¿no?, observar que el punto luminoso, en este caso, es inmóvil, es decir, en ausencia no de oscuridad total, bueno, semioscuridad es cuando podemos ver este efecto, ¿vale? Además, bueno, pues solo pasa a partir de cuando hemos estado mirando ese punto luminoso más de 2 minutos. O sea, digamos que es un posefecto que tarda mucho, ¿no?, en salir, y ese movimiento se movería cada 10 segundos. Se movería. Es un poco de intentar, vamos, como si fuera un ordenador cuando hace un refresh, ¿no?, como si se actualizara la RAM, para que me entendáis. Entonces, estamos 2 minutos mirando, se mueve, y a los 10 segundos se vuelve a mover. Es como esa actualización un poco a nivel de los adaptadores, ¿vale?, que tenemos a nivel neurológico. Por tanto, el movimiento autocinético se percibe con mayor claridad cuando el foco de luz es de baja intensidad. Se observa solo también, bueno, en los ojos también, pero sobre todo cuando ponemos, ¿no?, a nivel monocular, se observa en mayor probabilidad y cuando existe fatiga o somnolencia. Eso nos ha pasado a veces estar cansados sin mirar una farola y hace un poco así. No después de salir del bar, ¿eh? Bueno, bien. Otra cosa, lo que os estaba comentando, tenemos otro posefecto que son, bueno, otra ilusión de movimiento, que es el movimiento inducido, ¿vale? En este caso de Dunker, que es lo que os decía, es el movimiento del tren de al lado. Es esta ilusión, ¿verdad?, de que el tren de al lado se mueve, pero es que nos estamos moviendo nosotros en este caso. Bien, esto solo se produce, esta ilusión del movimiento, bueno, pues como consecuencia de cuando existen simultáneamente, ¿vale?, un objeto que está fijo y otro que se mueve, ¿no? ¿Entendéis, no? Lo del tren, que también os habrá pasado. Por tanto, tiene que haber
en nuestro espacio visual dos objetos, un inmóvil y uno inmóvil, pero los dos en el mismo campo visual para ser capaces de percibir este movimiento inducido. Vale, esta ilusión se percibe más fácilmente cuando los objetos se presentan sobre un fondo homogéneo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos más puntos de referencia. Vale, sabemos que un tren se mueve porque los árboles están quietos y, ¿no?, somos capaces de detectar ese movimiento lateral y esa velocidad. Pero si no tenemos referencia, bueno, pues entendéis que es mucho más complejo, por tanto, somos mayor probabilidad de tener esta ilusión de movimiento inducido. ¿Se entiende, no? Vale. Bien, ¿qué explicaciones han dado al movimiento inducido? Bueno, pues Dunker habla de ese desplazamiento relativo que hemos visto al principio del tema de los objetos en el campo visual. Vale, ese desplazamiento relativo que hemos explicado antes al principio del tema, que el encargado del desplazamiento relativo o mayor sensibilidad era, a nivel ocular, ¿qué zona? La fobia. ¿Fobia? ¿Bien? Fobia, no fobia. Fobia. La fobia no, la fobia. Después, Wallach dice, bueno, pues que el sistema visual es más sensible al movimiento relativo entre dos objetos que al movimiento de un único objeto. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque ya tenemos dos referencias más que una. Y Rock dice que el sistema visual asume que el objeto más grande y que rodea al más pequeño es un objeto inmóvil y asigna el movimiento al objeto más pequeño. Bueno, esto lo vamos a ver también después porque también es, bueno, un tipo de percepciones que también solemos hacer erróneas. Vale, después tenemos, que esto no se mueve aquí, no sé por qué, cuando os descarguéis la presentación se moverá. Vale. Movimiento aparente o estroboscópico. No sé si habéis ido alguna vez a alguna discoteca que hay luces estroboscópicas. Sí. Son esas luces blancas que parpadean, chu, 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 y tú ves a la gente como si fuera Robocop. Vale, bueno, pues es algo así. Por tanto, el movimiento aparente o estroboscópico es un movimiento aparente que resulta de disparar imágenes, en sucesión en este caso, bueno, pues rápida. Yo creo que tenéis aquí, por supuesto. Sí, bueno, pues un ejemplo, ¿no? Como ya sabéis, hacen investigaciones de alternancia, en este caso, bueno, pues de luces. Vale, entonces, dependiendo un poco de la presentación en milisegundos de dos luces, bueno, pues veremos o no movimiento, que es un poco lo que os comentaba las luces en este caso de las discotecas. Bien, después hay otro estudio, en este caso que utilizan los sujetos, bueno, Kohler y Kofka, que utilizan en este caso, bueno, pues dos líneas paralelas verticales separadas por una distancia de 1 centímetro. Es decir, aquí lo que se trata en este estudio de Wertheimer es, si tenemos dos líneas que las van presentando en diferente tiempo de milisegundos, vale, imaginaos, aparece una y aparece la otra. Veis que están, ¿no?, separadas y quietas y tal. Lo que pasa es que si van más rápido, ya parece que van, si van las dos a la vez, parece que se juntan en una, etcétera. Es un poco lo que vienen estos autores, que es un movimiento aparente de algo que no se mueve. Vale, ¿por qué? Porque es una sucesión rápida, en este caso, de estímulos. Vale. Acordaros de... ¿Qué? El efecto cine, cuando tú haces un minutito en varias Sí, cosas y lo vas pasando así. ahora lo voy a explicar. Ah, vale. Los fotogramas, ¿no? Es así. Por tanto, ¿cuáles son los resultados de este estudio, en este caso de... Viene aquí, ¿no? No, 5. Espera, que no me he oído. Bueno, da igual. Bien. La presentación de este estudio, ¿no?, que ponían dos líneas, entonces ponía una línea u otra, entonces dependiendo un poco de los milisegundos encontrábamos estos resultados. Cuando el intervalo entre la presentación de dos líneas es largo, ¿vale?, 200 milisegundos, lo que percibe en este caso nuestro cerebro es que son dos líneas sin ningún tipo de movimiento, ¿no? Es decir, cuanto más tardan en ponernos una después la otra, pues sabemos que es una y otra, ¿sí o no? No tiene más. Bien. Si el intervalo temporal es muy corto, menos de 30 segundos, las dos líneas creemos que son la misma, ¿sí o no? Que aparecen a la vez, ¡pum!, pero que no se mueven. Cuando el intervalo temporal de la presentación de dos líneas era intermedio, de 30 a 60 milisegundos, se observa un movimiento parcial. Es decir, ponemos una línea, 50 milisegundos, ponemos otra,
aquí creemos que existe un movimiento, ¿no? ¿Entiendes? Así como, ¿sí? Por tanto, aparecía como movimiento parcial entre los 30 y los 60 milisegundos, entonces la primera línea parecía trasladarse hasta la mitad de la distancia que la separaba de la otra línea, es decir, como si la primera se juntara con la segunda. Vale, es un poco, bueno, pues, ¿esto por qué es? Bueno, pues lo explicaremos en el tema 4, que es sobre todo lo que es la convergencia a nivel visual, ¿no? Cómo convergen las dos imágenes a nivel de la retina, ¿sí? Y bueno, lo vamos a explicar después, que es más complejo que esto. Pero hasta que el cerebro en estos milisegundos es capaz de ver, ¿no? No es capaz de ver que son dos líneas porque se presentan casi tan juntas. Parece que la primera sale a continuación de la segunda y hace así como movimiento, bueno, pues en este caso rápido, de 30 a 60. Pero alrededor de los 60 se percibía ya movimiento, ¿vale? Como si la primera, como si se desplazaran juntas, como si fueran a la vez, como si tuvieran un efecto imán, ¿sí? Esto es importante porque os puede caer en el examen, los 60 milisegundos, ¿vale? Porque a nivel neurológico, bueno, es lo que utilizamos en muchos estudios de investigación, seguramente las prácticas, ¿no?, que ha puesto en Madrid y tal, son estudios de esos, ¿no?, de percepción visual, entonces los 60 milisegundos, que os quedéis con los 60 milisegundos, porque esto es, vamos, digamos que es la cantidad de milisegundos óptimo, ¿no? Donde vemos ese movimiento óptimo, en este caso en este estímulo de dos líneas. Vale. A ver. Bien, aparte de este estudio de las dos líneas, aparece este autor que se llama Corte. Claro, Corte, en vez de meter dos líneas, ¿no?, que se presenta una y después la otra, bueno, pues ya tuvo en cuenta muchísimas más variables, que tiene toda la razón Corte, que es la intensidad de los dos estímulos. Imaginaos, son dos líneas de luz. Bueno, pues también afectará la percepción que tenemos de movimiento, ¿no?, si tiene más luz o no. La distancia entre los estímulos, ¿vale?, si están más lejos o están más cerca. Daros cuenta que antes hemos dicho que ponían dos líneas a 1 centímetro. Este tiene en cuenta la intensidad, la distancia y, como el anterior, el intervalo temporal entre estos dos estímulos, ¿sí? Como veis, en el estudio anterior solo se fijaba en el intervalo temporal y ahora también tiene en cuenta, bueno, pues Corte estas dos variables. Y gracias a este estudio, bueno, pues se llegaron a estos resultados que son las leyes de Corte, ¿vale? Que entenderéis las conclusiones, que las he puesto en verde para ir al grano. Vamos a ver, cuando dos líneas, vamos a imaginarnos dos líneas con luz, ¿vale? Cuando existe una mayor distancia entre las dos líneas, requiere una intensidad mayor, ¿vale?, en este caso de luz, y viceversa, para entender que existe un movimiento. ¿Entiendes? Es decir, dos líneas luminosas, si son mucho más luminosas, el movimiento aparente va a ser mayor que si son dos líneas menos luminosas. Es decir, mayor, en este caso, intensidad. Vale, es decir, si presentamos, imaginaros dos líneas con poca luz. Vale, ahí que hemos dicho antes. No, se quedan como están. Entonces, lo que quiero decir es que cuantos más separemos dos estímulos luminosos, para poder ver el efecto de movimiento, tiene que tener más luz. Vale. Estos son los resultados que encontró. De hecho, ahora la mayoría de los estudios dicen que no es así. Pero bueno, a más distancia, más intensidad. Y a más intensidad, más distancia. Pues no, las leyes de Corte. Bien, es decir, lo que quiere decir es que la intensidad de la luz es importante, ¿no?, para obtener movimiento aparente o no. También, en este caso, a mayor, a ver, es que he puesto el resumen y no me entiendo yo ni yo el resumen. Eso. Vale. Por otro lado, a mayor intervalo temporal entre los estímulos, es decir, cuanto más tardamos en poner dos estímulos, vale, necesitamos una intensidad menor de luz.
Y a mayor distancia se requiere mayor intervalo temporal. Estas son las leyes de corte. Entonces, nos vamos a estudiar lo que viene en verde, ¿os parece? Y ya, así es. Y me las traigo con patatas, pero no me lo creo. Bien, bueno, ha quedado clarísimo, ¿verdad? Bien, corte. Me acordaré de mucho. Vale, entonces, después de estas investigaciones, dijeron, cuando se presentan más de 2 estímulos, ¿qué pasa? Porque claro, estamos hablando que siempre hablaban de 2. Y ya si juntamos más, ¿qué? Ya se lía aquí la marimorena. Entonces hicieron este estudio que es de alternancia de luces, vale, pero más de 2. Eso no se había hecho hasta ahora. Entonces tenéis aquí en la figura 5.4. Vale, problema de correspondencia. Bueno, lo que quiere decir, vale, antes veis, bueno, que se parece un poco al estudio de antes, ¿no? Imagínate en la disposición estimular que viéramos, ¿no? Bueno, pues el tiempo 1 y tiempo 2, sin presentar 3 luces, si viéramos una y una, sería como las investigaciones anteriores, ¿sí o no? Vale, pero ahora como tenemos 3 luces, el problema ya no es que una línea va con la otra, sino que a lo mejor la primera luz la juntas con la tercera, etcétera. Entonces ya veis que es este problema de correspondencia, que ya no sabemos, ¿sí? Si vemos el movimiento por la una, por la otra, por las 3. Es un poco el batiburrillo este. ¿Sí? Con el batiburrillo. El batiburrillo. Por tanto, el problema de correspondencia aparente se percibe movimiento entre los estímulos que presentan distancias más cortas o entre trayectorias que requieren menos tiempo. ¿Vale? Es decir, cuando juntamos las 3 luces y las 3 luces, más batiburrillo, ¿sí o no? Sí. Más problemas de correspondencia y entre trayectorias que requieren, bueno, menos tiempo de, bueno, pues similar, ¿no? Dependiendo un poco estamos hablando aquí del estímulo visual, pero aquí hablan, imagínate, de movimientos, ¿vale? Por tanto, cuanto más cerca, más lío, ¿sí o no? Cuanto más separado, bueno, pues somos más capaces de diferenciar una cosa de la otra. Ese es el problema de correspondencia, no sabemos a qué corresponde. ¿Se entiende más o menos en qué consiste? Yo os lo explico así muy para andar por casa, pero para que lo entendáis. ¿Sí? A lo mejor leemos esto y no entendemos mucho. Por tanto, es simplemente eso. Vale, cuando tenemos un estímulo A y un estímulo B, es fácil entender la relación causal entre A y B. Pues si tenemos A1, A2, A3, B1, B2, B3, si están juntos, moviéndose, ya no sabemos, ¿no? ¿Quién va por dónde? Exacto. Por tanto, es correspondencia. No sabemos a qué corresponde cada uno. Esos son otro de los problemas que hemos visto, ¿vale? De percepción de movimiento aparente. Esa dificultad de cuando hablamos de más de 2 estímulos existe el problema de correspondencia. Vale, después tenemos un poco lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, Braddock ya comenzó a estudiar lo que tú decías, un poco lo de los fotogramas. Cuando a veces superponemos imágenes, que es lo que tú comentas, y hacemos un dibujito aquí en la esquina del libro, pasamos la página y parece que la muñeca baila, ¿sí o no? ¿Pero baila o no baila? No, baila poco. Bien, por tanto es un poco lo que os quiero comentar aquí, que hay movimientos de corto alcance y movimientos de largo alcance. Os he puesto aquí este ejemplo, imaginaros que, bueno, pues recortamos todos estos en la televisión es eso. La televisión no existe movimiento, son imágenes separadas en muy poquísimos milisegundos que a nosotros nos da aspecto de movimiento, que es un poco la muñeca. Vale. Es un poco otra ilusión, ¿sí o no?, de movimiento aparente. No se mueve, son imágenes estáticas superpuestas sucesivamente a diferente velocidad. Bien, entonces tenemos movimiento de corto alcance y movimiento de largo alcance. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Bueno, el de corto alcance son pues, en general también existen de largo alcance, pero bueno, sí que existen dos particularidades, diferencias entre el movimiento de corto alcance y de largo alcance. El movimiento de corto alcance son desplazamientos, en este caso, cortos. Imaginaos, os voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de movimiento de largo alcance. ¿Sabéis estos anuncios que ponen en vallas publicitarias que se mueven, que son lonas? Sí.
Bueno, aquí no hay muchas de eso. Aquí suelen ser estáticas, pero No, hay. cuando se mueven, vale, eso sería, se mueve, ¿no? Pero la imagen se mueve. No se mueve la imagen. Bueno, esto es un poco lo mismo, absoluto relativo, ¿no? La imagen no se mueve. Pero cuando hablamos de corto alcance, son, imaginaos que hacemos diapositivas, que son mucho más rápidas, ¿sí o no? Pues son de corto alcance y largo alcance. Lo explico así para que entendamos ahora la diferencia. Cuando hablamos de imágenes de corto alcance, ¿vale? Son desplazamientos cortos, imaginaos una diapositiva que va pasando y las tasas de alternancia rápida. Claro, movimiento más corto, más diapositivas hay que meter, ¿sí o no? Porque son pequeñas. Y lo bueno del corto alcance, que bueno, que se percibe en este caso monocularmente. ¿Qué significa monocularmente? Que lo podemos ver así. En cambio, los anuncios grandes necesitan que sean binoculares porque necesitamos una integración perceptiva mucho más compleja. Vale. Por tanto, una de las mayores diferencias entre corto alcance y largo alcance, pues es eso, el corto alcance suele ser, o sea, podemos percibirlo monocularmente, mientras que las de largo alcance son distancias más largas, vale, el periodo temporal entre la presentación de estímulos es mayor, vale, y el procesamiento es más tardío, es binocular, porque requiere más complejo a nivel perceptivo. ¿Entendemos un poquito la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Vale, por tanto, estudiaros y entended lo que pone en verde, ¿no? Lo que son las diferencias. Entonces, bueno, después de todos los estudios de Bradick, de corto alcance, largo alcance, etcétera, se llegó a la conclusión, por medio de estudios psicofísicos, bueno, pues que existen, bueno, pues 3 tipos diferentes de análisis de, en este caso, de movimiento. Un movimiento de arriba abajo, que sería lo que ellos, Bradick denominaba de corto alcance, ¿vale? Que sería como una primera instancia de percepción del movimiento, pero como también a veces tenemos que percibir el movimiento, por ejemplo en estos anuncios, en algo más complejo, pasaría ya, ¿no?, a lo que es la tercera fase en este caso, que se correspondería, bueno, con movimiento de largo alcance, ¿vale? Porque tenemos que hacer una percepción visual en conjunto, ¿entendéis? O sea que sería un abajo arriba. De hecho, no sé si habéis estudiado como por ejemplo, cómo estudiamos las caras, ¿no? Si hay que mirar la cara, todos miramos de una forma. ¿Habéis estudiado? Cómo ven los bebés a las madres. No, pues sería un poco así, ¿no? Sería un sistema de, en este caso, bueno, pues de abajo arriba. Hacemos así, chas, y después ya lo englobamos todo. Bien. Mecanismos fisiológicos. Intento estudiar, bueno, pues estas percepciones de movimiento, estas ilusiones, bueno, pues a nivel neurológico, ¿no? Bueno, pues ¿dónde se produce? ¿Dónde se produce? Entonces, bueno, empezaron a estudiar, ya sabéis, todos los científicos, conejos, bueno, de todo, monos, etcétera. Pero bueno, lo más importante es lo que hemos comentado antes, que como estamos hablando que la percepción del movimiento, en este caso de largo alcance y por tanto de percepción compleja del movimiento, es a nivel central, no es periférico. ¿Vale? Entonces, si es a nivel central, es neurológico. Por tanto, tiene que haber áreas neurológicas implicadas en la percepción, en este caso, del movimiento. Bien, y es un poco, bueno, pues ¿cómo se llegó a esta conclusión? Pues lo que os comentaba, cuando se producía una exposición prolongada, a un objeto en movimiento, se produce la disminución de la sensibilidad, ¿sí? Esa adaptación que hemos dicho al principio de la clase de esa dirección, y el declive de esa sensibilidad hace que se activen los otros sensores o adaptadores pues en el otro sentido, y por tanto, bueno, pues se entendió que esto no era nada a nivel del ojo, ¿no?, sino que era más bien neurológico. Bien, veremos en el tema 4 qué áreas están implicadas, ¿no? Bueno, pues en este caso en la percepción, pero dentro del movimiento, bueno, pues también están implicadas. ¿Qué áreas están implicadas? Bueno, pues en el análisis cortical, en este caso del movimiento. Los detectores del movimiento, ¿dónde los vamos a encontrar? Pues en el córtex, ¿sí o no? En el córtex, ¿qué es el córtex? El córtex. ¿Dónde está el córtex? Aquí adentro. El casco. Está ahí adentro. Está por ahí, a veces funciona, a veces no, pero ahí está. Bien, entonces lo que se vio, acordaros
bueno, el primer tema que vimos, que decíamos que existían en el área visual primaria, una zona, ¿os acordáis? Que era el área 6, donde eran capaces de detectar barras, bordes, ¿os acordáis? Y ya está, nada más. Por tanto, esa es la primera percepción que existe en el ámbito del movimiento a nivel neurológico. Vale, en el área 6 del área visual primaria. Pero ¿qué pasa? Que eso no es suficiente, ¿sí o no? Ver bordes, tal. Eso no nos vale de nada porque tiene que haber una integración más compleja de toda la información visual a la hora de percibir el movimiento. ¿Qué se ha visto? Bueno, pues que el lóbulo temporal, vale, ahora no voy a meter en esto porque lo vamos a explicar después. Esa información que llega a nivel visual, a nivel, en el ámbito occipital, digamos que rebotaría al lóbulo temporal y también al parietal, cierta parte. Entonces, esas áreas de asociación son las que hacen que nosotros podamos percibir, como veremos en el tema 4, la percepción del movimiento de largo alcance, ya a nivel perceptivo complejo, ¿sí? Por tanto, hay como dos fases a nivel neurológico similares a las fases que hemos visto antes. Una primaria, ¿no?, visual de la corteza visual primaria, que serían esas, el área 6, y después ya pasaría a las áreas de asociación temporales que veremos después, y también en zona parietal. Vale, pero eso, ¿cómo se ha visto? Bueno, pues estudios en primates, estudios de neuroimagen, etcétera, ¿no? Que se ve que se activan toda esa zona a nivel temporal cuando percibimos, por ejemplo, en estudios de investigación ponemos, bueno, pues vídeos de un tren que se mueve, entonces hay un área neurológica que se enciende, etcétera. Es un poco la conclusión a la que se llega. Vale, te repito que lo veremos después en el otro tema. Bien. Por tanto, hemos visto, bueno, que diferentes áreas neurológicas, digamos como en dos etapas, ¿no?, más o menos, que explica la percepción del movimiento, pero lo que querían después explicar, vale, estas células, estos receptores, bueno, cómo funcionan, ¿no? Estos receptores que son para un lado y otros receptores que son para el otro. Bueno, pues hicieron, bueno, Reichard empezó a estudiar en este caso, bueno, pues insectos, y bueno, la conclusión que llegó es que existen unidades neuronales que tenéis. Ya veis que es un estudio a nivel, bueno, pues muy simple porque es complejo hacer estos estudios. En la figura 5.5, simplemente lo que comenta este estudio de Reichard, vale, estos se llaman modelos de detección de movimiento. Son modelos que tratan de explicar cómo estas, en este caso, bueno, pues neuronas detectan movimiento para la derecha o para la izquierda, para arriba o para abajo o para donde sea. Reichard, la conclusión que llegó, bueno, estudió con un insecto, por tanto la conclusión es muy difícil, muy compleja. Dice que existen, en este caso, bueno, pues aparece un estímulo. ¿Qué nosotros aparece? Bueno, pues en ese caso el estímulo, el detector A, ¿vale? Ese estímulo se mueve, entonces ya viene, lo detecta el B, y existe un detector C, que es el que compara entre A y B. Bueno, en un insecto, en fin, vale. Por tanto, muy interesante Richard, pero nos interesa más Adelson y Mopson, porque lo que comentan es un poco lo que habíamos dicho, es un paralelismo, ¿no?, de este tipo de células de adaptadores, de detección de movimiento, que existe. Adelson y Mopson lo que dicen que existe un modelo, ¿no?, bueno, pues en este caso de dos etapas. Y lo explican, si os acordáis, los fantásticos enrejados, ¿sí?, que vimos en el primer tema, me parece que era, bueno, al principio de la asignatura, que lo que significa es que existe una percepción de movimiento en dos etapas. La primera etapa, ¿vale?, de percepción del movimiento, que evaluaríamos los componentes locales de cada uno de los enrejados. Ejemplo, figura 5.6. Tenéis esto, claro, daros cuenta que es estático el libro, pero estaría en movimiento, ¿no? Veríamos en la primera etapa esto que se mueve así, esto que se mueve así, ¿vale? Que es el movimiento local de una parte del enrejado, pero después tiene que haber una percepción, ¿no?, total, compleja, que suma esos dos locales, que es la segunda etapa, que ya somos capaces de percibir el movimiento global de todo el enrejado. Por tanto, el sistema visual sería capaz de separar los diferentes movimientos que vemos para después juntarlos en un todo. Vale, ¿esto qué suena? Las partes de un todo. Gestal. ¿Sí?
Lo veremos también en otros temas. Por tanto, los resultados de las investigaciones parecen indicar que el procesamiento de la primera etapa se desarrolla en esa área que hemos visto, y la segunda etapa de ese procesamiento global, ¿dónde hemos dicho que se hacía? ¿En él? En el temporal y cualitativo. Sí, más en el temporal, pero después veremos. Vale. Entendemos un poco todo el proceso. Por tanto, a ver si os hago un resumen así un poquillo. Bien, porque eso es otra cosa. Por tanto, percepción visual. El cerebro es capaz de discernir, cómo estudiar, imaginaros, bueno, la similitud de un enrejado, de discernir varios movimientos. Digamos que la primera etapa separa ese movimiento entendemos como dirección y velocidad, ¿sí? Os detecta, eso es la primera fase que ocurre en la corteza visual primaria, esa zona 6 especializada en la percepción del movimiento. Otras áreas, como veremos, están especializadas en otras áreas de percepción visual, pero existe una segunda etapa, ¿no? Bueno, pues mucho más global y mucho más compleja, que requiere de corteza, bueno, de áreas de asociación, donde ya entraría a formar parte el lóbulo temporal. Vale, entendemos un poco cómo funcionaría. Bien, después tenemos otra cosilla que vemos los humanos. Los animales no sabemos si lo ven, que son los acontecimientos. Bien, percepción de acontecimientos. ¿Esto qué trataron de estudiar? Bueno, pues que existen movimientos que son causa de otros. Esto es la percepción de causalidad. Os voy a poner aquí, me parece que la tengo aquí, esta fotito. Bien, imaginaros que jugamos al billar, ¿sí? Bueno, mejor, ¿sabéis estas cosas que son de metal, que tiramos una bola? Sí. Se queda quieta y sale la otra. ¿Sí? Y el billar, cuando le damos una bola y sale la otra escopeteada y otra se queda quieta. O a veces que tiramos una bola y van las dos juntitas. ¿Sí? Bien. Pues eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Es decir, que existen movimientos que son causa de otros. ¿No? Esto es fácil de entender. Bueno, eso es lo que denominaron en este caso las investigaciones de Michota y percepción de causalidad. Un acontecimiento se percibe como causa de otro. Vale, ejemplo, bueno, las bolas de billar y todo más lo que vamos a ver ahora. De hecho, Michote lo que dice es que, claro, somos capaces de percibir, bueno, pues en este caso este movimiento y esta relación causal, vale, pero genéticamente, sin recurrir a ningún tipo de experiencia previa. Veremos después que hay críticas sobre esto. ¿Por qué? Bueno, pues daros cuenta, por ejemplo, una persona que es capaz de jugar al billar a nivel experto. Toda esta percepción de movimiento, ¿no? Ya lo plantea de forma previa, digamos que es experiencia, ¿sí o no? Por tanto, bueno, veremos que después es una de las críticas que se le hace a Michote. Michote dice que esto es innato. Vamos, que somos capaces de percibir un movimiento y cuál es la causa de ese movimiento. Entonces, bueno, pues estudió estas diferentes condiciones, que son lo que se acaba de poner, pero lo voy a poner otra vez, que son dos objetos, ¿no? El objeto A y B. Bien, para que entendamos su investigación, bueno, pues tiene que haber, bueno, pues siempre en este caso dos objetos. El movimiento de un objeto que siempre se perciba como primero que el segundo, para poder establecer esa relación en este caso de causalidad. También vieron que el impacto, vamos a hablar siempre del billar, ¿vale? Para que nos entendamos, que el impacto de un objeto A sobre un objeto B se debe percibir sobre todo, bueno, pues en la fobia. ¿Por qué? Si movemos una bola A, si tiramos la blanca del billar, que es la A, para meter la roja B en el agujero, ¿cuál de las dos está en movimiento? La A. La A. ¿Y es absoluto o relativo? Relativo. ¿Y el relativo? La fobia. La fobia. ¿Qué tal? Claro, la fobia. Vale. Por tanto, eso es la misma conclusión que hemos llegado antes.
También dice que no deben de existir discontinuidades pronunciadas entre tiempo, espacio y dirección del movimiento para percibir esta causalidad. Si yo le doy a la blanca y tarda 4 horas en darle a la roja, pues ya hemos dicho que esta roja es porque hemos hecho trampas, que no hemos sido nosotros. ¿Entendemos, no? Bien, cuando estas discontinuidades se acentúan, no se percibe causalidad. Entendemos esto, ¿no? Bien, bueno, pues las 3 situaciones que estudió simplemente fueron, bueno, pues lanzamiento, arrastre y disparo. Es un poco los ejemplos que hemos visto. Vale, voy un poco más rápido, que el otro tema tiene telita final. Eso me vas a ayudar tú, Gaby. Bien. Lo que os comentaba, la crítica, por supuesto, que se hizo a Michote es que dijeron, bueno, pues estas percepciones de causalidad no son innatas, sino que se debe sobre todo, en este caso, a la experiencia. ¿Por qué? Porque se vieron que existen diferencias individuales, ¿sí o no? Bueno, pues esto es practicable, estas percepciones visuales, ¿vale? Estas condiciones de causalidad. Por tanto, las últimas investigaciones lo que dicen es que sí que existen estas percepciones de causalidad de movimiento por otro objeto. Bueno, se debe sobre todo a la experiencia anterior, ¿no? A lo que es, en este caso, bueno, pues al aprendizaje, ¿no? Como que todos podéis entender. Bien, después el tema acaba del movimiento biológico del organismo, que son estudios donde lo que quiere decir es que somos capaces por ejemplo, de conocer a una persona como anda, ¿sí o no? Sin conocerle la cara, ¿verdad que nos damos cuenta que, por tanto, lo que hicieron estos estudios Johansson es que somos capaces de percibir el movimiento, en este caso de un cuerpo humano, e incluso asociarle, ¿no?, a ese movimiento biológico que se le denomina características individuales, y eso también es debido un poco a la experiencia, ¿sí? Aunque no distingamos la forma del cuerpo humano, el movimiento tiene otras características, que es lo que vamos a ver en el tema 4, que le dan distintividad, ¿sí o no? Bien, bueno, y para finalizar, tenemos Gibson, que como Gibson, vamos a ver en el otro tema, tenemos como 2 líneas fundamentales dentro de la percepción visual, que sería el constructivismo y a Gibson. Gibson se centra sobre todo en una percepción, en este caso del movimiento y bueno, y en general de toda la percepción visual, digamos, bueno, pues como, más bien, bueno, pues como un conjunto, una percepción directa. El constructivismo se centra más como en construir a través de pequeños estímulos. Para Gibson, el propio estímulo ya tiene toda la información necesaria para nosotros poder crear, ¿no?, una figura, en este caso en 3D, y en este caso, lo que hemos dicho, ¿no?, bueno, pues que tenga movimiento o no. A esto lo denominó, en este caso Gibson, bueno, pues conformación, en este caso óptica. Vale, se centra sobre todo, tal y como vimos en un tema, en la luminancia. Para él todo es luminancia, esa luz como se refleja y esa información reflejada que nos llega a nuestros ojos, sería ya la información completa, directa, para poder decir, bueno, pues que un objeto, en este caso lo mismo, bueno, pues se mueve o no. ¿Qué pasa? Que la importancia que le da Gibson a esta luminancia es que, claro, nosotros cuando nos vamos, no le da tanta importancia al movimiento, al objeto